Bendiciones del Señor. Te habla tu amiga, pastora y hermana Marielo Solórzano. Quiero darte la bienvenida a tu programa Madres Unidas en Clamor. Para nosotros es una gran bendición. Cada vez que se acerca el día del programa nos gozamos porque esperamos que esta palabra que estamos llevando a tu vida sea de gran bendición. Queremos ser de bendición para ti y queremos ver el propósito de Dios cumpliéndose en ti. Ahora en el transcurso del programa vas a estar viendo nuestros números telefónicos de WhatsApp, nuestros correos electrónicos y nuestro Facebook de Madres Unidas en Clamor, para que te comuniques con nosotros y podamos interactuar y podamos conocer tus necesidades y también tus opiniones y poder orar por ti. Hemos venido trayendo una serie sobre autoestima y los programas han sido tremendos. Este es ya nuestro cuarto y último programa y verdaderamente el Señor se ha movido maravillosamente. En el primer programa vimos cómo saber que tengo baja autoestima y vimos detalles como no te amas a ti misma, te autocriticas, no soportas la crítica de otros, vas a reaccionar agresivamente ante la crítica de otras personas, no te gusta tu edad, no te gusta tu sexo, no te gusta tu apariencia y cosas de ese tipo que van a ser señal de que tu autoestima necesita una sanidad. Después en otros programas hemos visto, en el segundo programa vimos qué lo causa. Vimos que problemas de la niñez, el abuso, el maltrato, el abuso físico, sexual, emocional, el abandono de tus padres, un divorcio, un luto, cosas pueden producir en ti una baja autoestima. Y también en el tercer programa estuvimos viendo acerca de cómo sanarnos y vimos algo especial. Vimos que para poder tener una autoestima sana debemos tener dos elementos. Uno, entender nuestra identidad, tener identidad. Y dos, tener claro el propósito para nuestra vidas. Estuvimos hablando de que en identidad somos únicos, somos especiales. No hay en el mundo una persona como tú. Dios te hizo para sus propósitos. Yo decía en mi último programa que es asombroso que el gran apóstol Pablo, el gran apóstol Pedro, los discípulos, los profetas, tuvieron su época, tuvieron su tiempo, cumplieron su propósito, pero a ellos no les tocó hacer lo que yo hoy estoy haciendo. ¿Por qué? Porque este era el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Animarte, ayudarte a encontrar tu propósito en la vida. Enseñarte que en Cristo hay esperanza. Ese es el propósito para el que yo nací. Yo vivo haciendo eso día y noche con niños, con jóvenes, con mayores. Y hoy quiero que veamos un tema especial. Vimos que necesitamos identidad y yo di toda una serie que los puedes buscar en Facebook. Nuestra identidad nos hace únicos, nuestra identidad nos hace diferentes, nuestra identidad nos hace conocer cuáles son nuestros fuertes y cuáles son nuestros débiles. Eso es importantísimo. Usted no se puede, por ejemplo, poner a hacerse un cantante si a usted ese no fue el don que se le dio. Usted puede cantar, pero ya pretender ser un cantante de fama internacional va a necesitar un don. Pero si a usted Dios le dio ese don, usted tiene que desarrollarlo, usted tiene que explotar esos dones. Y también a veces nos entendemos con nuestras debilidades. Al menos en el caso mío, yo tengo
dones de administración, dones de qué sé yo, de ministración, dones para enseñar a otros. Me apasiona enseñar, pero no soy muy buena cantando y tampoco soy muy buena con las manualidades y no soy muy buena para hacer fuerza, pero tengo una gran fuerza espiritual, tengo una gran fuerza mental, tengo una gran fuerza emocional. Entonces yo no me coloco en las posiciones donde a mí Dios no me ha llamado, porque yo no trato de imitar a otros. Yo encontré mi identidad, yo sé que soy única, yo sé que soy especial, no soy más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Yo soy lo que Dios dijo que yo soy, y es ahí donde yo te quiero llevar. Amén. Encontrar nuestra identidad nos hace respetar nuestra propia perspectiva, aunque otros no estén de acuerdo. Cuando tienes una baja autoestima, haces todo lo que los demás dicen, aunque a ti no te parezca. Mira, un detalle sencillo: te invitan a una fiesta y tú no quieres ir a esa fiesta, pero vas para que no se te enojen, pero vas porque no sabes decir que no. Y no debe ser así. Usted debe tener una autoestima sana y con mucho amor, mucha educación, decir: mire, qué pena, no me va a ser posible asistir a ese lugar, porque la verdad es mi deseo hacer otra cosa. Y vas a tener la seguridad y la sanidad para poder decir lo que sientes, lo que piensas, y vas a entender que hay muchos que no les va a gustar, y usted no es que no te importa, pero vas a entender que sabes lo que quieres, sabes dónde quieres estar, sabes para qué naciste, sabes para qué fuiste creado, y eso es lo que vas a desarrollarte. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. También, cuando hemos encontrado nuestra identidad, podemos respetar la opinión de otros, pero no debemos permitir que ellos impongan su opinión sobre nosotros. No debemos permitir que otras personas nos obliguen a hacer cosas que no consideramos de bendición para nosotros. Algunas veces, cuando somos niños, pues mamá sí tiene que obligarnos a ir a la escuela, ir a cumplir, pero porque nos está dando una formación. Pero cuando ya eres adulto, hay otras personas. Nadie te puede obligar a beber un licor, nadie te puede obligar a tener una relación sexual, nadie te puede obligar a hacer algo que tú no puedes hacer, porque tú sabes quién eres, tú has encontrado tu identidad. Otra cosa que vamos a encontrar es el propósito de Dios para nosotros. Dice que lo que nos hace tener propósito es entender el plan de Dios para nuestras vidas. Jeremías 29:11 nos habla de eso. En Jeremías vamos a encontrar cómo el Señor le dio un propósito a la vida de Jeremías, y Jeremías lo especifica de esa manera. Dios le dice a Jeremías en Jeremías 29:11: yo sé los planes, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, planes de bien, para al final darte lo que deseas. ¿Sabes qué es eso? Que si usted lo que desea es llegar a ser feliz, que si al final lo que usted desea es tal cosa, Dios te va a llevar ahí. Lo que no siempre va a hacer Dios es seguir el camino por el cual tú ibas a llegar ahí, porque Dios sabe que por ese camino no vas a llegar, porque Él sabe que por ese camino te vas a alejar más de tu propósito, pero Él ya trazó un camino, Él ya trazó un plan. No te obliga a andar en Él, porque Él es un Dios que va a respetar tu voluntad, pero sí ha trazado un plan para que, si te sometes a la voluntad de Dios, puedas encontrar el camino. Dios tiene planes contigo. Yo me imagino a Dios sentado en su trono, ahí pensando en mí, pensando en ti, pensando en las cosas maravillosas que va a hacer con nosotros, pensando en las cosas maravillosas con que nos va a bendecir para hacernos felices. Yo recuerdo, por ejemplo,
que hubo una época de mi vida en que yo deseaba mucho tener un auto y no tenía la más mínima posibilidad, ni siquiera tenía el dinero para pagar el pasaje de autobús. Que iba a tener el dinero para comprar un carro, pero yo se lo pedí al Señor. Y recuerdo que mi esposo fue y sacó uno a la agencia y tenía un dinero que le había regalado una persona que lo amaba y lo dio de enganche, de prima, decimos en Costa Rica, de adelanto, y quedamos pagando una cuota alta para nuestras posibilidades. Yo quería tener un carro, mi esposo quería tener un carro, pero no era esa la forma en que Dios quería. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esa deuda nos trajo dolor, división, para a la postre terminar perdiendo nuestro carro. Y entonces me detuve y le dije: Señor, ya usted sabe que yo quiero un carro, así que yo me voy a esperar y someter al propósito tuyo. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios me dio mi carro como yo lo quería, como yo lo soñaba, y grande, fuerte, como yo se lo había pedido. Luego quise cambiarlo y le pedí permiso al Señor, y el Señor me dio un carro como yo también lo quería. Luego quise volver a cambiarlo a los años. Esto se lo cuento rápido, pero esto tienen 5 años, 6 años de diferencia un carro del otro. Y ya le dije: Señor, lo quiero de esta marca, lo quiero para tantos pasajeros, lo quiero así. Y todo el mundo me lo ofrecía con deuda, y yo dije: no, a mí Dios me lo va a dar sin deuda, porque eso es lo lindo, Dios te da al final. Cuando ya llegó el día, Dios me dio el carro que yo quería, como yo lo quería, de los pasajeros que yo quería, y no quedé con nada de deuda. Dios es maravilloso. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza alguna. Tenemos que entender los propósitos. Cuando yo era niña, todo el mundo decía que yo no servía para nada, que yo tenía síndrome de Down. No era cierto, pero lo decían para insultarme. Y tener síndrome de Down no es nada que te quite lo especial, pero yo no lo tenía. Y la gente me trataba cosas así. Ya les dije en programas anteriores que yo era una niña huérfana de madre. Por tanto, yo sufrí mucho bullying. Por tanto, yo sufrí mucho maltrato y mucho abuso de todo tipo. Entonces eso había bajado mi autoestima. Había llegado a creer que yo era lo peor de la casa, que yo era lo peor de la familia. Qué diablo más mentiroso, cuando ahora que ya estoy entrada en años, cuando ahora que ya fui sanada por el Espíritu Santo, me di cuenta que yo era una niña tan linda, tan buena, tan especial, una niña tan guardada. ¿Por qué Satanás me logró enredar en esas mentiras, haciéndome creer que yo no valía para nada? Porque así me lo hicieron creer, pero ahora yo entiendo. Recuerdo hasta una vez llegué a donde un líder de la iglesia a decirle que yo quería que me enseñara cómo hacer discípulos, y esa persona se volvió y me dijo: usted nunca va a hacer discípulos porque usted no sirve para nada. Y aquellas palabras me sonaron tan fuertes y tan duras. Sin embargo, ya Dios había sanado mi autoestima. Yo dije: eso es lo que tú piensas, vas a ver lo que Dios hace conmigo. Y empezó Dios a trabajar conmigo y empecé a desarrollarme. Eso más bien como que me dio una fuerza. Eso más bien fue lo que me empujó a querer formar todo lo que Dios quería que yo hiciera, a desarrollarme dentro del plan de Dios, a buscar el plan de Dios para mi vida. Y jamás imaginé, yo sabía que Dios me había dicho a mí: hija, tengo cosas grandes para ti, pero yo jamás me imaginé que Dios me iba a poner detrás de este programa que es a nivel mundial y en mi país como la persona que Él tiene a cargo a nivel nacional. A nivel mundial es otra persona que es la fundadora Gloria Velázquez, pero a nivel nacional aquí en Costa Rica yo estoy a cargo de un programa a nivel nacional. ¿Sabes? La niña que nadie quería, ¿sabes? La joven rechazada, ¿sabes? La mujer despreciada hasta aún por sus líderes religiosos,
cómo el Señor siguió trabajando en mí y me enseñó que aunque otros no creían en mí, Él siempre creyó en mí, porque Él sabía lo que había depositado en mí, porque Él sabía que aún mis malas experiencias las iba a usar para sus propósitos. Y heme aquí hoy, tratando de llevar sanidad, tratando de llevar vida a tu vida, para ser de bendición, porque yo fui creada para los propósitos de Dios y la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Encontramos en las escrituras que Dios le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Sabes, tú no estabas en el vientre de tu madre y ya Dios te conocía, porque usted no es un accidente para Dios. Dios te planeó. Dios planeó que tú fueras una persona muy especial. A Jeremías le dijo: yo te santifiqué cuando estabas en el vientre, no habías nacido y yo te santifiqué. Ni siquiera había pecado ese niño y ya el Señor había provisto a un Salvador para limpiarlo. Qué hermoso, ¿no? Dice la Biblia: te puse nombre, mío eres tú. El Señor le dijo a Jeremías: te he puesto como profeta, como una columna, te he puesto para arruinar, te he puesto para arrancar, te he puesto para derribar, te he puesto para arruinar todos los planes de las tinieblas, pero también te he puesto para plantar mi reino, te he puesto para construir mi reino. Y eso es lo que Dios te dice: yo no te puse para que el diablo te destruyera, yo te he puesto para que tú destruyas los planes de las tinieblas. Para eso apareció Jesucristo en tu vida, para deshacer las obras del diablo. Recuerda, para tener una autoestima sana, debes tener una identidad, tu identidad, no la identidad de otro. Y debes tener claro cuál es el propósito para tu vida, saber para qué naciste. ¿Cómo hago eso, pastora? Tú debes ir a tu Creador, tú debes ir al manual que hay escrito acerca de ti. Esas son las sagradas escrituras. Tú debes volver los ojos al Señor y dile: estoy en tus manos, quiero que hagas conmigo para lo cual yo vine a este mundo. ¿Por qué me hiciste nacer en este país? ¿Por qué me hiciste nacer en este mundo? Yo quiero llegar ahí donde tú quieres que yo llegue, y empezarás a sentir, sabes, no hay nada más exquisito que saber que estás en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo correcto. Y creo que la mayoría de personas en el mundo no han descubierto eso. Yo lo he descubierto y hoy quiero decirte cómo descubrirlo. Ven a Jesús. Jesús quiere darte un propósito en tu vida. Jesús quiere sanar tu autoestima. Jesús te ha dado ya una identidad. Eres único, eres única, eres especial. Jesús quiere llevarse todo tu pasado y todo tu dolor y te lo devolverá convertido en herramientas que usarás para ayudar a otro, herramientas que sanarán a otro, bisturís, tijeras, qué sé yo, agujas que van a coser las heridas de otros. Dios sabe por dónde has vivido y por dónde has pasado, pero sigue cuidando de ti, sigue amándote y sigue dándote este programa para ayudarte, para bendecirte, porque Él te ama. Yo no quiero irme sin orar por ti. Yo no quiero irme sin decirte lo que el Señor tiene para tu vida. ¿Sabes? Eres una persona que debe amarse. Aprende a amarte. Aprende a vivir según los propósitos de Dios. No permitas que nada te aleje del propósito de Dios. Sé como una persona inconmovible. Sabes, Jesús ya lo vivió eso. Jesús sabía que había venido a este mundo, que iba a nacer en un pesebre, que iba a tomar forma humana,
que se iba a hacer carne. Y cuando se acercó el día del propósito de Dios, que era ir a la cruz, su amigo Pedro vino a decirle: Señor, que esto no te acontezca. Y sabe que Jesús estaba tan claro de su propósito, estaba tan claro de su identidad, que le dijo a su amiga: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No deje que nadie le estorbe a lo que usted nació. No hay viento, no hay montaña, no hay tormenta, no hay pérdida, no hay luto que te pueda apartar del propósito de Dios. Jesús no le permitió que Pedro le sembrara en su corazón autocompasión ni lástima. Él no lo permitió. Él permitió que los propósitos de Dios, su Padre Celestial, al quien él amaba, él decía: lo que oigo hablar a mi Padre, eso hablo, y lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Él tenía claro que debía sufrir la cruz. Él tenía claro que debía pasar por ahí, y lo pasó, sabiendo que era el propósito. Aún después, en el monte Getsemaní, él le dijo al Padre: si es posible que yo pase esta copa, que sea así, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué carácter el de Cristo, qué autoestima el de Cristo. Sabía que lo mejor para su vida era cumplir el propósito del Padre. Y dice la Escritura que aunque lo humilló a lo sumo, luego lo exaltó hasta el más alto lugar. Qué hermoso cuando entendemos la mente de Dios. Qué hermoso cuando entendemos nuestro plan de Dios. Con razón después Ageo dice que lo llamarán el deseado de las naciones. ¿Sabe por qué? Porque un día él fue desechado. Lo leímos en Isaías 53. Sin atractivo, desechado, sin ninguna cosa atractiva, dice, para que le deseáramos. Pero él se estaba dejando desechar, se estaba deseando lastimar, se estaba dejando crucificar, porque él estaba cumpliendo el propósito. Y el propósito es ser la ofrenda a cambio de nosotros, ser la ofrenda que pagar el pecado por ti y por mí, el pecado que yo cometí y el pecado que tú cometiste. Él sabía que él era la propiciación por nuestros pecados, y por eso lo hizo. No hubo Pedro, no hubo Judas, no hubo un discípulo, no hubo fariseo, no hubo Pilato que lo apartara de sus propósitos. Pilato deseaba que él se defendiera para poder soltarlo, porque su esposa le había dicho que no tuviera nada que ver con ese justo, pero él no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Pero por qué? Porque él sabía que él iba a poner su vida por amor a este mundo, por amor a la humanidad. Pero también nos dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar. Gloria al Señor, porque él sabía que él vencería la muerte, que él resucitaría el tercer día y se volvería a sentar con toda su gloria, pero una gloria mayor, porque había hecho la voluntad del Padre, había cumplido el propósito de Dios para su vida. Así que es el momento en que tú y yo oremos para que Dios te ayude a encontrar el propósito para tu vida y pueda sanar tu autoestima. Padre precioso que estás en el cielo, te alabo y te adoro por estos 4 programas. Señor, es tan poco ante tanta información y ante tanto que han vivido tus hijos, pero tú que conoces el dolor, tú que conoces las circunstancias, tú que conoces el abandono, el rechazo, el abuso, tú ahí entras, Señor. Mete tu mano poderosa sanando y llevando al propósito que tienes a cada uno, con cada uno. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú me has dicho que lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús lo humillaste hasta lo sumo, pero lo exaltaste y le diste un nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Y es en ese nombre que yo pido sanidad para todo aquel que está mirando este programa, en el nombre de Jesús. Amén.
no te olvides de escribirnos, no te olvides de enviarnos tus correos, tus opiniones, tus peticiones, y nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga.